Hola, ¿qué tal amigos de radioeldeportivo.com? Encantado una vez más de estar con ustedes, deseándole que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a tener con nosotros a un hombre pues, que representa muy bien la palabra luchador. No es otro que Ramón Martín Bermudo, conocido como Mon, entrenador del Club Deportivo Tegueste. Mon, que vivió hace un año uno de los momentos más duros de su carrera con el descenso del equipo del Club Deportivo Tegueste, como he dicho, a la segunda regional. Ramón, lejos de rendirse, pues decidió reconstruir, unir y volver a levantar un proyecto en el que hoy es campeón de grupo, de grupo 2, terminó invicto y con unos números de auténtico líder, la verdad. Machuca y limpia que hizo en ese grupo. Y ahí está, de nuevo, de vuelta para la próxima temporada ya en la primera regional. Hablamos hoy con él, lo vamos a hacer en breve, para entender pues, cómo se gestiona un golpe de ese tipo, cómo se transforma un vestuario y cómo se firma una temporada pletórica como la que ha vivido el Club Deportivo Tegueste. Vamos pues en busca de Ramón Martín Bermudo. Mon, vamos a por él. Pues con nosotros está ya Ramón Martín Bermudo, Mon, para el mundo del fútbol. Lo primero de todo, amigo, felicidades por ese ascenso. Buenos días, muchas gracias por las felicitaciones, por el ascenso. Oye, recuerdo que dijiste prácticamente en la última entrevista que tuvimos, miré pero volveré, prácticamente dijiste eso y lo cumpliste, ¿eh? Sí, ese fue de que matemáticamente tuvimos el descenso. Sí. Mi mente solo estaba en volver al club, a la misma categoría, y desde ese día empecé a trabajar para hacer una plantilla y con el objetivo claro. Oye, hace un año, uno de los momentos más duros, como estamos hablando, como entrenador, por supuesto, con el descenso del Club Deportivo Tegueste, sabemos lo duro que es, lo que hemos vivido. Tú que lo viviste, pues sabemos los que no han vivido esto no saben cómo es, pero un descenso es muy duro para digerirlo y después para hacerte cargo de un proyecto. ¿Qué fue lo primero que te dijiste a ti mismo para seguir adelante? Haznos memoria ahí. No, lo primero es que además de ser entrenador, soy coordinador, pero además soy del pueblo. He jugado muchos años en el Tegueste, en el anterior, y he estado desde 2008 en este club nuevo. Entonces, ya no es solo ser entrenador y descender. Hay un sentimiento mucho mayor en el descenso porque encima yo ascendí a este equipo a primera, porque llevamos 10 años en el club con regionales, con la categoría regional, y yo he estado los 10 años, y para mí el descender era lo peor que me había pasado en el fútbol, en el sentido, como jugador y como entrenador, era lo peor, sentirse uno mismo culpable de lo que había ocurrido para estar en esa situación. Entonces lo primero que pensé es intentar buscar plantilla, buscar jugadores, intentar meterlos en el más o menos en la burbuja que tiene el club, en el sentido de los valores que entraran en torno a todo eso, pero también con cualidades individuales y colectivas, buscando por todos los sitios jugadores que podrían hacernos estar otra vez en primera. Y así fue. Hice un grupo bastante con compromiso, antes que nada con compromiso, y así ha sido toda la temporada, que he terminado con 23 jugadores, y unos con un poquito más de tiempo en los partidos, pero otros con menos, pero con todos con el poder decir que estuvieron integrados en el grupo para el ascenso. Oye, después del golpe del descenso, ¿en qué momento sentiste que el equipo estaba preparado para reconstruirse y volver a competir con ambición? Porque sabes lo que pasa, ¿no? Que no solo te hundiste tú, sino los jugadores también sintieron eso, ¿no? Sí, pero a partir de la segunda vuelta ya era continuo la falta de compromiso de muchos jugadores que tenían en la plantilla. Sí.
pero había otro grupo que es el que continuó con ganas intentándolo y hasta el último partido pues dieron la cara y estuvieron ahí. Pues con ese grupo era el que yo me sentí arropado y con ganas de volver otra vez a que empezar una temporada nueva y con ilusión nueva, y ese grupo más otros fichajes fueron los artífices del ascenso de esta temporada. Oye, de esos jugadores que tú hablas que no se comprometieron, ¿alguno intentó volver? Alguno tocó la puerta. Pero cuando ya estaba la cosa mejor, ¿no? Sí, sí, cuando estaba mejor. Entonces, ¿y cuál fue tu respuesta? Estaba claro, ¿sabes? Las personas, como decimos, se visten por los pies, ¿sabes? Y hay que dar la cara en los malos momentos y en los buenos también, pero en los malos es cuando se ven... Exactamente. Porque en estas situaciones no hay jugadores y entrenadores. Va más de amistades, de un compromiso por una persona, por un club, y ahí en ese momento se vio que no era así. Entonces fue un rechazo completamente por mi parte. Vamos, el que no estaba en la foto el año pasado por esta causa, tampoco iba a estar en esta por la otra, ¿no? No. Fue así, exactamente así. Oye, esta temporada ha sido prácticamente perfecta, ¿no? 19 victorias, 2 empates, eso hablando de 21 partidos que has disputado hasta ahora, te queda uno, si no me equivoco, ¿no? Sí. Invicto total, sin casillero de partidos perdidos con ningún número, sino 0. 93 goles a favor, solo te ganan el San José Tablero, creo que tiene 104, algo así. Sí, algo así. Y solo te marcaron 19 goles. ¿Qué ha tenido este equipo que no tenían otros años? ¿Qué tuvo principalmente? Principalmente también el grupo que había que dejé era un grupo de jugadores que ya tenían un poco de experiencia en las dos categorías, tanto en primera como en segunda, y después me arropé con jugadores de categoría superior, bastante superior, y más algún 2 o 3 juveniles que subieron, que ha sido el complemento para toda la plantilla. Pero todo se ha basado en el compromiso de los jugadores y el estar agrupados uno a otro. Cuando uno jugaba el otro, y siempre, tanto dentro del campo, en banquillo, como los que se quedaban fuera, porque todas las jornadas se quedaban 5 por fuera, además de los 18. Fue un grupo que estaba muy, muy unido, y ante todo en estas categorías era más eso que el trabajar tácticamente, era más el grupo, claro, con el nivel que tenían los jugadores, porque si no tienes nivel tampoco llegarás ahí. Pero todo se basaba en el grupo colectivo, que estaban unidos, muy unidos todos. Exactamente. La clave emocional del vestuario era la unión, ¿no? Porque, como tú has dicho, no es solo tener buenos jugadores, tener un buen equipo. Entonces fue la base de todo esto, fue eso. Porque una cosa es ascender, Ramón, y otra cosa es hacerlo de una manera brillante como tu equipo lo ha hecho. Y todo gracias a ellos, porque yo sé que el compromiso fue el principio, y muchos jugadores, fue un compromiso desde que terminó el último partido de Liga del año pasado. Desde ese día empecé a trabajar, y era un compromiso que jugadores de mayor categoría te dijeran: sí, voy a ir contigo al Tegueste, y se comprometieron desde finales de mayo, principios de junio. Oye, hubo un sentimiento de pertenencia por parte de jugadores que desde pequeñitos estaban allí. ¿Hay mucha presencia de esos jugadores? Hay alguna presencia, pero también de esos jugadores que han pertenecido, hubieron a muchos que salieron. O sea, que a veces son los peores, ¿no? Y se rajan los primeros. Es triste decirlo, pero a veces los jugadores de casa están muy mimosos. Sí, la soberbia y el ego, sí. Y son los peores. Y me vi tanto el año pasado como al principio de esta para trabajar, fueron los primeros que me encontré con la puerta enfrente. Oye, hay muchos entrenadores, Ramón, que no sobreviven a un descenso.
Lo hemos dicho en todo momento, ¿no? Que tú no solo seguiste, sino que lideraste un proyecto campeón, como ha pasado. ¿Qué te une al club deportivo de este para mantenerte tantos años? Porque mira que llevas años. Vas a terminar de presidente. No, esa función no es para mí, no es una función que quiero, ni quiero nunca. Todo es por las funciones que he tenido el club desde 2008, desde ser delegado a ser preparador físico, entrenador, segundo entrenador, hasta que se hizo otra vez el club con el regional y cogí las riendas, me las dieron la junta directiva y el presidente, cogí las riendas y hasta ahora. Y he de agradecer tanto al presidente como a la junta directiva de encontrarse con un descenso de un regional y que te den la opción de confiar en ti y decir, te damos la opción de que tengas para que puedas hacer un grupo e intentar ascender. Es difícil encontrarse con juntas directivas de clubes que hagan esto. Mira, aparte de bueno, fue un descenso comprensible, porque tú me comentabas de que había jugadores clave que tenías tú que podían haber, pues con su presencia, evitado el descenso y que, claro, aparecieron equipos de superior categoría y se fueron. ¿Lo estoy diciendo bien, Ramón, o te entendí mal en ese momento? Sí, fue así. Desde finales de diciembre se empezó a irse jugadores que llevaban varios años con nosotros y con un compromiso en el club, que no miraron la opción del club, de cómo se había comportado tanto por ella parte de ellos como parte del club y lo bien que estaban en el club, sino miraron otras cuestiones y ahí fue el cúmulo que empezó a partir de diciembre, enero a llevarnos a la categoría y al descenso. Y como tú nos has comentado, algunos de ellos han querido volver. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Hombre, de haberlos acogido, hubieras tenido una reacción posiblemente de los que se quedaron negativa, ¿no? Exactamente, negativa porque con razón. Encontraron con razón y porque se vieron solo ante esta situación que es una situación muy amarga, es una situación que se vive y el que no vive el fútbol, el que no vive el deporte no sabe. No. Pero el que vive todo esto sabe que, aunque sea deporte, aunque sea amateur, en la vida cotidiana, la vida de uno, lo sufre bastante, ¿sabes? Es una cuestión diferente, por eso mismo, el que no vive dice, pero es fútbol, eso nada. El que lo vive sufre bastante. Y ellos sufrieron conmigo, todo ese grupo sufrió, y no el sufrir, sino encontrarnos partidos con lo mínimo 14, 13 jugadores, entrenamientos con pocos jugadores, y semana tras semana, y parecía que no terminaba la temporada, y pasándolo mal, pero siempre ayudándonos tanto uno como otros para terminar y terminarlo más dignamente como se merecía el club, y aportar lo que se pudo en su momento. Y además una sensación que queda también es de culpabilidad tú solo, ¿no? Porque te transmiten esas personas que la culpa no la tienen ellos. Ellos no se visten para jugar, por lo que veo, ¿no? O cuando se viste, ellos no son. Porque culpables de un descenso o responsables de un descenso son todos, entrenadores, directivos, cuando descienden todos, ¿no? Y a veces te da la sensación de que te están echando la culpa a ti y al resto de compañeros, ¿no? Sí, es lo único que así es el fútbol, así es el deporte. Sí, es así. La persona que hace el proyecto, que hace el equipo, al final es el culpable de poner esos jugadores o esas personas con él en ese momento pensando que no son jugadores esas personas, ¿entiendes? Yeah. Que uno no confiaba como jugador, pero también como persona. Como persona. Además, ellos tienen que ser responsables de que ellos tienen parte de culpa de ese descenso, ¿no? Pero bueno, tuviste la suerte de encontrarte con una buena parte, que eso es muy importante también, que te dijeron, nosotros aquí contigo a muerte. Eso es muy importante. Sí. Oye, después, ¿cómo gestionaste
un vestuario, hablando de ese descenso, ¿qué dijiste? ¿Qué cambiaste? ¿Qué mantuviste? ¿Te fue complicado toda esta historia? Cuando empecé a hacer el grupo nuevo, no, no miraba al jugador, no veía, voy a fichar a este jugador, mete 30 goles, 10 goles, este me juega. Miraba ya, porque son conocidos, miraba más conocidos y los he tenido en otros equipos y los he visto y he hablado con ellos ya y miraba más eso, este jugador es así. No me importa que no me dé el nivel 10, pero me da el 7, pero me da después, en el grupo me da esto. Miraba, después del error, del fallo que tuvo en el año anterior, miraba otras cosas. En este buscaba más el grupo, más el sentimiento a lo mejor hacia un club. Muchos jugadores que traje en la base estuvieron en el club, ¿sabes? Si no en infantiles, en cadetes, si no estuvieron en años juveniles. Entonces sabía cómo funcionaba el club y sabía cómo era el club y lo que tuvieron ellos en su momento cuando tuvo en la base. Y además tenía, al estar yo desde 2008 en el club, esos jugadores pasaron todos por mí. No en la función de entrenador, pero sí de preparador físico o estar ahí en clubes de otras funciones. Pasaron por mí y nos conocíamos, tanto yo a ellos como ellos a mí. Entonces, esa es lo que es lo mejor que pasó en este transcurso de organizar, planificar la nueva temporada. Oye, el equipo ha sido el segundo máximo goleador y el menos goleador del grupo. ¿Qué idea mejor implantaste esta temporada? Seguimos con el mismo pensamiento porque nosotros en Regional se mira como una imagen para todos los equipos del club. Entonces, si todos los equipos del club, la obligación a los entrenadores es el juego de toque, sacar balón desde atrás, pues es lo primero porque no vamos a cambiar la imagen esa. Pero dentro de la competición también fuimos muy serios defensivamente, pero no la defensa ni el portero, sino el grupo. Es lo que se estaba hablando, el grupo, ¿sabes? Se ayudaban unos a otros y por eso también ellos tenían muy presente que si nosotros éramos equipo menos goleado o no goleado, íbamos a conseguir más fácil el objetivo. Entonces defensivamente tenemos pocos goles por esa situación, que la ayuda que tenían entre todos y pensaban en todo momento que con esa situación de ser menos goleados, de que no nos metieran, que los partidos se terminan con puerta cero, siempre no se pierde. Entonces ya lo demás con las cualidades y calidades que tenían los jugadores y más o menos los entrenamientos, porque es otra cosa. En segunda regional se entrenaba 3 días. Con el entrenamiento pues se iba a conseguir lo que es en algún momento meter los goles, pero lo otro se consigue con unión. Oye, ¿en qué momento concreto? Porque claro, empiezas con incertidumbre de si te va a salir o no te va a cuadrar, bien o mal, que eso son dudas lógicas en un inicio de temporada. Pero hubo un momento concreto en la liga en que dijiste, este equipo va a ascender sí o sí. El grupo, yo miraba la temporada, mirando la temporada poco a poco. Nosotros en un principio fallamos en casa un partido con equipo que estaba en la parte baja y empatamos, y ahí los chicos se vieron un poco fuera de lo podemos hacer, no lo podemos. La situación fue clara porque siempre íbamos segundo detrás del San José Tablero. Siempre estamos pensando cuándo falla, cuándo no falla, pero no fallaba. Falló contra nosotros, que era el partido clave para ascenso, era el partido contra ellos. Y ahí los chicos actuaron de una forma increíble y se le ganó. Y fue el cambio de chip, de ser primero, ¿sabes? Estar primero y tener las opciones completamente en sus manos, ¿sabes? Porque dependía de nosotros, no dependía de que fallara alguien. Y no se falló. Y ahí fue yo creo que el punto de decir podemos ascender directo fue el partido contra el Tablero.
desde ese día fue ya el pensamiento. Lo anterior sí, podíamos estar, pero el tablero también ha sido un buen equipo, un buen grupo, solo falló contra nosotros, el partido perdido que tiene contra nosotros y ha estado ahí. Fantástico también. Fantástico también. Entonces, además, empatas en el tablero y le ganas en los laureles, ¿no? Sí, eso fue. Y después ellos sí tuvieron un fallo que fue coincidencia el siguiente partido que va a jugar contra nosotros, que fue contra el Santaca, con el Tranvía, y empataron, y ahí ya las opciones de subir directo se les fueron, a no ser que fallaran a nosotros. Oye, eso es la grandeza del fútbol. Si no estaba todo ello y era ya aburrido, ¿no? En cualquier rama te salta una liebre, ¿no? Oye, en cuanto al perfil de jugador que tú quieres para sostener un proyecto, ¿cuál es? Yo ya estoy mirando situaciones de jugadores que esto no para, porque esto es continuo. Igual que el año pasado, que del descenso a preparar, pues ya mañana se juega en playa, ya después del partido es pensar en el grupo, hablar con los que crees conveniente por perfil, por lo que ha dado esta temporada, y hablar con otros jugadores cuando termine la primera o la preferente, y tener opciones a cualquier jugador hablar con ellos sin tener el decir, no, está jugando preferente, no quiero irte no, porque ya el año pasado me pasó y hablé con jugadores mucho de estar en categorías superiores, ¿no? En preferente, y poder jugar en preferente, y bajaron a jugar a segunda, a una categoría que es difícil de jugar, y tener esa confianza que se podrá hablar con cualquier jugador que nos den un poquito de salto al grupo, porque si no lo podemos pasar. Y hablando con los jugadores, pero con el perfil claro del compromiso, y el anhelo a estar en este club y sacar las cosas adelante. Y es muy pronto, pero se va a intentar hacer un bloque para estar los puestos más arriba, para evitar lo que pasó el año pasado, que es una experiencia muy mala, y la tienes ahí. Entonces trabajas siempre, como la tienes todavía ahí muy, muy, muy cerca de ahí, siempre la tienes en mente, trabajar para que no vuelva a pasar. Es como el niño que le dan un palo, por ahí no quiere ir más, ¿no? Exactamente. Oye, claro, está diciendo que es muy pronto. No es muy pronto, es el momento clave porque ahora estás mucho tiempo parado y te desconectas un poquito de la actividad, ¿no? Entonces ahí quiero buscar a esos futbolistas, ¿verdad? Como te comenté al principio, los entrenadores se paran, están en un descanso, pero yo también, al ser el coordinador del club, yo no paro, ¿sabes? Porque ahora todavía continúa la base, las copas, estás en el club, estás todos los días, estás activo, porque entonces es diferente. Entra a los campus, los preparamos, entonces la actividad para mí no para. Entonces, por eso sigo pensando que a partir del lunes próximo es el comienzo de la temporada 26-27. Oye, no, me imagino, Ramón, que les ha hecho unos seguimientos a la primera. La primera está, yo creo que de los niveles en los últimos años más altos, ¿eh? Sí, además de equipos, ya el año pasado pasó, pero este año se unieron más. Tenemos equipos, por ejemplo, en el grupo 1, que mirándolo dice, esto no es una primera, son equipos que el Vera, el Realejo, el Icodense, ¿sabes? Son equipos, el Tejina. Estamos hablando ya de 4 equipos que han estado más años en tercera y en preferente que en categorías inferiores. Entonces, ya mirando esa, y después el sur, el grupo 2, pues igual, San Lorenzo, hay muchos equipos que son de categorías superiores, pero por las circunstancias del fútbol y del deporte, pues tienen que estar ahí, y nada, y viéndolo así, porque yo tengo en mi campo también al Club Deportivo Portezuelo, y entonces juegan en esa categoría, y cada vez que juegan en casa, pues como es normal, pues gustando el fútbol, y si no coincide con el equipo nuestro, pues me quedo a echarle un vistazo a todo para ver cómo está
la categoría y los jugadores y los equipos. Ha significado para ti, por lo que se te ve muy contento, se te nota además, y no puede ser de otra manera, tu alegría por el retorno a la primera regional. Oye, el jugador número 12, la afición, que también vivió el descenso y ahora celebra este ascenso tan contundente, ¿qué le dirías? Yo solo tengo palabras de gratitud en el CNE y de muchas, porque sí, nosotros empezamos el regional en segunda regional con un equipo nuevo y tuvimos el ascenso a primera, pero fue en el COVID. Nos quedamos con tercero de los tres primeros y subimos directamente sin jugar playoff, sin nada. Entonces ese ascenso para la afición y para el club no fue un ascenso deportivamente hablando de emociones, de vivirlo en un campo, en una grada. Mientras este ascenso sí ha sido así. La afición que vio que el equipo estaba activo, que tenía opciones, eran los padres de la base yendo al campo. Sí, el sábado mismo había más de 300 y pico personas con toda la base en el S. Hay un grupo de niños que han hecho un grupo para animar a los regionales. Entonces se ha vivido de diferentes formas y yo le doy muchas las gracias a todos esos padres, niños de estar acompañándonos y animándonos para que también los jugadores de esos regionales, aunque ellos han tenido en otros clubes esa suerte, pero en el club se ha sentido, después de un tiempo, se ha sentido eso, ellos valorados hacia una afición. Oye, hablando de la base, ¿cómo está la base más cercana al primer equipo, los juveniles, por ejemplo, para que tú te puedas dirigir a ellos y surtirte de jugadores interesantes de vuestra base? La base, estamos pasando una etapa porque esto es por etapas, y el juvenil, pues, el objetivo era mantenerse en preferente, con todos niños, son jugadores de primer año y parte de segundo, porque no había un grupo de tercer año. También aquí es complicado estar preferente, pues se quieren ir a probar a provincial, a autonómico. Lógico. Entonces el objetivo era mantenerse. El juvenil se mantiene, el cadete preferente se mantiene, y esa era la base del club. Después ya todos los equipos de base, el jugar, el competir como con cada uno con sus limitaciones, pero muy bien, y que vayan creciendo. Y ahí en el juvenil, aunque sean solo hayan 2 o 3 de tercer año, ya han jugado con el regional, no este año, sino el año pasado también fueron una ayuda en el momento del descenso, que nos ayudaron para poder cumplir y no dejar el Maracruz de no presentaciones o con pocos jugadores. Y como todos los años, todos los regionales que pasan de categoría juvenil, esos son los primeros que entran en el listado de regional. Pues ahí quedado claro tu mensaje por ese lado. Ramón Martín Bermudo, gracias por abrirnos la puerta del vestuario, digámoslo así, y del corazón del Tegueste. Una temporada, Ramón, así no se explica solo con números, sino también con trabajo, con tu convicción, sino dónde iban a parar. Y un grupo que creyó incluso cuando era difícil hacerlo, tal y como tú nos lo has contado. Enhorabuena por el ascenso, Ramón, por el campeonato y por demostrar que del descenso también se vuelve, y se vuelve más fuerte seguramente. Pues Ramón, eso, darte las gracias y animarte a seguir ahí con esa fuerza que tienes. Yo lo único aprovecho para darte las gracias por el trabajo que estás haciendo y tener todas estas categorías más bajas siempre al día. Y quiero hacer unas palabritas nada más a la Junta Directiva y al presidente por confiar en mí, y al Ayuntamiento Tegueste, que siempre ha sido un apoyo en todos los momentos. Pues esas personas, esas instituciones, cuando llega el momento es cuando tienen que estar, y ellos han estado. Nos alegramos por ti. Ramón, hasta la próxima, amigo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y a seguir ahí. Y a ustedes, seguidores de radioeldeportivo.com, una vez más agradecerles su seguimiento y convocarles para próximos programas. ¡Nos vamos!